El regreso de Leo Messi al Barcelona parece que está más cerca que nunca. Te contamos todos los detalles aquí en nuestro vídeo en el canal de Barça Hoy. Por eso te voy a pedir en este momento que le des al botón de like, dale ya y suscríbete al canal. Familia, arrancamos con la última hora. Leo Messi 2023, realidad o ficción. Más cerca que nunca, no te vayas que comenzamos. ¡Dale! Ya llevamos varias semanas escuchando diferentes rumores acerca del futuro de Leo Messi y de su regreso al Fútbol Club Barcelona. La renovación del Paris Saint-Germain, el último mundial, temas candentes y por supuesto también que pueda volver a su casa, a su Barça, a su gran y querido Barcelona, que lo espera con ansias y con mucho cariño. La afición culé tiene un daño enorme, al igual que el propio Leo y su familia, que no acabaron de la mejor manera. Por eso, Leo Messi estaría tanteando la posibilidad real de venir a Barcelona, aunque todavía no hay ninguna fuente que confirme esto, pues hombre, de una forma ya, digamos, evidente. Aunque mira, te voy a dejar algo por aquí. No sé si conocéis a la periodista Verónica Brunati, una periodista argentina, amiga de la familia Leo Messi, que el pasado día 4 de octubre en su cuenta de Twitter decía: 1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça. Esto desató una auténtica corriente de comentarios y de tweets en las redes sociales y provocaron que, que en todos los medios de comunicación deportivos de todo el planeta hablaran de la temática, de este tema. Luego, posteriormente, más tarde, algunos periodistas importantes como el afamado catalán Gerard Romero hablaba de que de momento no había nada cerrado y que Leo Messi iba a esperar a jugar el Mundial con Argentina y luego decidiría su futuro. De momento, la renovación del Paris Saint-Germain está encima de la mesa según muchos medios y Messi lo estaría también tanteando, pero todo hace presagiar que estaría muy cerca de volver a Barcelona si escuchamos y acogemos las palabras de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona. Evidentemente, con ninguna señal de que esto se va a hacer al 100%, pero ojito porque nadie cierra la puerta al regreso de Leo Messi. El presidente Laporta nunca ha dejado de manifestar que va a luchar y va a intentar dejar a Messi donde merece. Después de esa salida tan dura del club, Laporta estaría deseando traerlo de vuelta. Y además, en el día de hoy, día 6 de octubre, el vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona, Eduard Romeu, ha comentado lo siguiente cuando en rueda de prensa le preguntaban por el argentino. Leo Messi es un activo del Barça y siempre tendrá las puertas abiertas del club. Y si la dirección deportiva lo considera oportuno, nosotros nos pondremos a trabajar para cumplir el objetivo. Eso ha dicho el vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona sobre la posible llegada del astro argentino al Camp Nou. Repetimos, Eduard Romeu, que ya también fue preguntado la semana pasada en Cataluña Radio y hoy en una conferencia directa ante los medios de comunicación. Por lo tanto, de momento, el regreso de Leo Messi no está contemplado en ningún presupuesto, pero si la dirección deportiva, comandada por el gran Mateu Alemán, lo reclama, lógicamente a petición de Xavi Hernández, Leo Messi podría volver a su querida Barcelona para despedirse de la mejor manera posible en su casa con su afición y por supuesto haciendo feliz también a su familia, donde ha sido y ha vivido los mejores momentos de su vida. En la temporada presente, Leo Messi está mostrando datos y números increíbles con este inicio, este arranque con el Paris Saint-Germain y se está preparando para un mundial apasionante para él y para el combinado de la selección argentina. Hoy, en una entrevista personal, Leo Messi confesaba que espera con ansias el que va a ser su último mundial. Así lo ha confirmado Leo Messi, que prácticamente ha dejado evidencias de que quiere ganar a toda costa en la Copa del Mundo para su combinado nacional. El gran estado de Leo Messi hace ilusionar también a todos los barcelonistas que lo ven desde la distancia con cariño y con añoranza de lo que fue y marcó una época en Camp Barça. Leyenda viva del club, Leo Messi, si regresara a Barcelona, sería extremadamente beneficioso para todas las partes. Por un lado, Leo Messi volvería y podría sellar su final de carrera donde siempre ha crecido y donde siempre le ha sido admirado, y por otro lado el Barcelona también ganaría muchísimo, ya no solo en lo deportivo, que tendría al mejor jugador de la historia, sino que a nivel también de finanzas, el regreso de Leo Messi podría suponer una impactante señal de alarma beneficiosa en cuantías de dinero en la venta de camisetas y marketing. Sería espectacular lo que podría deparar el regreso de Leo Messi al Fútbol Club Barcelona.
Pero como en cada película, siempre hay dos versiones. Por un lado, hay la versión del culé que dice yo quiero a Messi a toda costa, Leo Messi merece su homenaje y lo queremos en Barcelona, y tiene que volver sí o sí para despedirse del mundo del fútbol como merece. Y hay otra corriente, que ahora este es el debate que queremos crear también con este vídeo, porque os queremos preguntar, queremos que la gente participe en el chat, que se suscriban y comenten y nos digan: ¿de verdad el Barça debe traer de vuelta a Leo Messi? Lo digo porque hay una corriente que sostiene que la llegada de Leo Messi frenaría la evolución de las nuevas estrellas emergentes, como Gavi, como Pedri, taparía la proyección de jugadores importantes como Dembélé, como jugadores como Rafinha y demás canteranos, y nuevamente devolvería una actitud en el vestuario que no va a gustar a mucha gente. Un alto salario, prepotencia, esto es lo que habla un gran sector del barcelonismo, pero es una minoría si lo comparamos con los que sí desean la vuelta del argentino. ¿De verdad piensas que Messi sería un problema más que una solución en este momento de la historia del Barça? Déjamelo en comentarios y por favor dime con sinceridad qué piensas que es lo mejor para el argentino y sobre todo para la entidad culé. Yo sinceramente, aquí en este canal, siempre lo hemos dicho, Leo Messi debe volver a casa para ser despedido como merece. Con una gran esperanza por parte de los culés, estaremos atentos a los próximos meses y sobre todo a lo que pase en el Mundial de Qatar, en el que no tenemos ninguna duda de que para Leo Messi va a ser muy especial porque será su última oportunidad para ganar la Copa del Mundo. Estaremos atentos porque Messi va a darlo todo y porque en los próximos meses podemos tener más noticias frescas sobre si esta noticia es real o ficción. ¿Leo Messi será jugador del Barça el día 1 de julio de 2023? ¿Sí o no? Déjamelo en comentarios y no olvides que en este canal, en Barça Hoy, seguimos toda la información deportiva del FC Barcelona día a día, las 24 horas, los 365 días del año. Culés desde Andalucía, culés desde España, que informamos y que damos nuestra opinión para intentar crear una comunidad brillante como la que ya tenemos gracias al cariño y al apoyo de todos ustedes. Amigos de Barça Hoy, muchísimas gracias y no olviden, os recordamos que en las próximas horas vamos a tener un bombazo en el canal porque vamos a anunciar una entrevista muy especial con una persona que es muy influyente e importante dentro de la junta directiva del FC Barcelona. Por ello, te pedimos que te suscribas al canal, que le des al botón de like, activando la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de este maravilloso canal. Del mismo modo, te recordamos que cada mañana estamos de 9:30 a 12 de la mañana, hora española, en la plataforma morada para seguir un programa matinal que damos cada día con las noticias del Barça. Por eso también te pedimos que nos sigas en todas las redes sociales. Síguenos en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Twitch. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.